Desde su debut en 1988 se convirtió en una serie de comedia muy famosa y relevante que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama se centra en la vida de una familia de clase trabajadora en Illinois, con Roseanne Barr como el personaje principal. La serie abordó temas que a menudo se pasaban por alto en aquel entonces. Sin embargo, su final se vio afectado por un tuit de la propia comediante. Hola gente linda, bienvenidos a La Tica Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré las curiosidades del drama cotidiano Roseanne. Comenzamos. Esta serie de televisión estadounidense es todo un clásico. Se emitió en la cadena ABC desde octubre de 1988 hasta mayo de 1997, con un total de 9 temporadas. Luego tuvo un breve regreso en 2018. En total cuenta con 231 episodios, cada uno de unos 22 minutos de duración. La historia se desarrolla en la ficticia ciudad de Langford, Illinois, y sigue la familia de Roseanne Conner. Roseanne fue innovadora en su época al retratar la vida de una familia estadounidense de clase media-baja de manera auténtica. Los padres trabajaban, tenían sobrepeso y desafiaban las normas sociales convencionales, siendo un ejemplo de irreverencia. La serie también fue pionera en incluir personajes LGTB+. Roseanne desafiaba los estereotipos de género. Era la matriarca con una personalidad fuerte, aguerrida y un humor mordaz. Además de dirigir a sus hijos, también influía en su esposo Dan, interpretado por John Goodman. Completando el mundo de Roseanne estaban sus 3 hijos, DJ y las adolescentes Darlene y Becky, junto con sus novios, amigos y su hermana Jackie. En la 8ª temporada llegó su 4º hijo, Jerry García. En cada episodio, los Conner enfrentaban conflictos específicos y tocaban temas controvertidos como los embarazos adolescentes, la menstruación, drogas, pobreza, desigualdad social, aborto, obesidad, homosexualidad, violencia doméstica y anticonceptivos. La serie conectaba con el público al abordar lo que otras series evitaban y destacaba por su enfoque feminista, con una mujer como figura central que expresaba sus ideas libremente y contaba con el apoyo de otras mujeres. A pesar de algunas controversias, la serie siguió adelante. Roseanne Barr ganó el premio Emmy en 1993 como mejor actriz principal en una serie de comedia. La serie fue la comedia más vista en Estados Unidos en 1989 y 1990, manteniéndose popular durante 6 de sus 9 temporadas. El episodio final atrajo 16 millones de espectadores. Aunque nunca recibió una nominación al Emmy como mejor serie de comedia, obtuvo 3 Globos de Oro. Cuando Roseanne fue contratada para el programa, originalmente titulado Life and Stuff, Vida y Cosas, hubo una lucha de poder entre ella y Matt Williams, el creador del programa. Williams tenía la idea de centrarse en toda la familia en lugar de solo en la actriz principal. Sin embargo, Roseanne logró imponer su visión y Williams fue despedido después del episodio número 13 de la primera temporada. La actriz también solía reescribir partes del guión después de la lectura inicial y quería que los escritores rotaran cada 2 años. Esto causó tensiones con el equipo de escritores, quienes en lugar de ser llamados por sus nombres, eran numerados por Roseanne. Desde el principio, Barr quería más control creativo sobre la serie, ya que estaba inspirada en sus propias experiencias de vida. Después de la primera temporada, buscó obtener un mayor control. La serie contó con la participación de muchos actores jóvenes y desconocidos en ese momento. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio apareció en el episodio 16 de la 3ª temporada como uno de los compañeros de Darlene. George Clooney también tuvo un papel recurrente en la primera temporada como el jefe de Roseanne. Además, Tobey Maguire, Alyson Hannigan, Stephen Dorff, Ellen DeGeneres, Sharon Stone, Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Neil Patrick Harris y Bob Odenkirk formaron parte de la serie en diferentes momentos. Macaulay Culkin, por su parte, estuvo muy cerca de formar parte de la familia Conner. El actor de Mi Pobre Angelito audicionó para el papel de DJ Conner, pero se lo dieron a Michael Fishman porque Roseanne pensó que se parecía más a su familia. El personaje de Becky fue interpretado por Alicia Lishi Goranson hasta la 5ª temporada, cuando decidió dejar de actuar para continuar su educación. La serie explicó su ausencia diciendo que su personaje se había fugado con Mark y se había mudado a otra ciudad. Sin embargo, cuando la serie se enfrentó a desafíos para mantenerse sin ella, decidieron traer de vuelta a Becky y eligieron a Sarah Chall para el papel. Sarah interpretó a Becky durante 2 temporadas, hasta que Lishi decidió regresar para la 8ª temporada.
El personaje de DJ también experimentó un cambio de actor. Inicialmente, Sacha Baron fue seleccionado para interpretar a DJ, pero debido al crecimiento del actor durante la huelga de guionistas de 1988, fue reemplazado por Michael Fishman, aunque Sacha Baron todavía se puede ver como DJ en el piloto del programa. Durante la quinta temporada, cada miembro de la familia Connor usó una camisa de manga larga con estampados de huevos y pollos, elegida por Roseanne porque consideraba que era la camisa más fea que se había visto. En la temporada 8 se reveló que el bebé de Roseanne sería una niña, pero Roseanne quería que el género del bebé fuera el de su hijo real, Buck Thomas, nacido en 1995. El personaje de Roseanne quedó embarazada 3 meses antes que la actriz. Jerry nació en el episodio de Halloween en 1995. Además, Roseanne y su segundo esposo, Tom Arnold, abrieron un restaurante en Iowa llamado El Gran Restaurante de Comida de Roseanne y Tom, que finalmente cerraron después de su separación en 1995. Esta experiencia inspiró un episodio titulado Lonchera Langford. El equipo detrás de la serie se encontró en una situación peculiar cuando Disney adquirió ABC en 1996. Esto llevó a que varios programas, incluyendo Chico Conoce el Mundo y Casa Llena, incorporaran episodios relacionados con Disney. En el caso de Roseanne, los personajes de la familia Connor también se dirigieron ahí. La elección de llevar a los Connor a Disney fue un tanto sorprendente, considerando que la familia no era económicamente próspera. Los escritores abordaron esto al explicar que decidieron darse un gusto y gastar el último salario de Dan en un viaje familiar al lugar más feliz de la Tierra. John Goodman, quien interpretó a Dan Connor en la serie, no necesitó realizar una audición formal, ya que era la elección evidente debido a su química con Bart. Aunque su relación en pantalla comenzó con una anécdota sobre un sofá, Goodman enfrentó momentos difíciles debido a los arrebatos de Bart en el set. Hubo rumores sobre su posible salida del programa, pero finalmente regresó después de negociaciones con los productores para mantener su personaje clave en la serie. Un episodio destacado fue el número 24 de la 9ª temporada, transmitido el 20 de mayo de 1997, que atrajo a una audiencia de 16 millones de espectadores en Estados Unidos. En un episodio, el personaje de Jackie, interpretado por Laurie Metcalf, expresó su deseo de ver Chicago en el teatro. Curiosamente, en ese momento Laurie era una de las actrices principales de Chicago. Alicia Goranson deseaba llevar el cabello más corto, pero los productores no lo permitieron. Bart, su compañera de reparto, finalmente se lo cortó. Shelley Winters interpretó a la abuela de la protagonista en la serie. Sin embargo, Roseanne reveló que Shelley nunca memorizaba sus diálogos, lo que añadía un elemento inesperado a la actuación. Winters falleció en 2006. Dan Connor fue considerado uno de los mejores padres en la televisión según la revista Time, en su lista de los 10 mejores padres de la pequeña pantalla en 2009. El personaje de Johnny Galecki comenzó como Kevin, pero luego fue rebautizado como David Healy por los guionistas. Un dato interesante es que el hermano y la hermana de Roseanne Barr en la vida real son homosexuales, lo que la inspiró a abogar por la inclusión de personajes y temas relacionados con la homosexualidad en la serie. Finalmente, Roseanne Barr obtuvo un salario significativo durante la 9ª temporada, llegando a ganar $650,000 por cada uno de los 24 capítulos, lo que equivale a aproximadamente $1.16 millones en el año 2023. Esto la convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la televisión, ocupando el segundo lugar después de Oprah Winfrey. Roseanne, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido una figura controvertida. En su vida personal, compartió públicamente sus experiencias de abuso sexual en la infancia. Se sometió a una reducción de senos, hizo público su divorcio de Tom Arnold, se casó con su guardaespaldas y tuvo un hijo mediante fertilización in vitro a los 43 años. Su presencia constante en los tabloides a menudo confundía a los espectadores, que mezclaban su vida personal con su personaje en la serie. Además, su reputación en el set de rodaje era la de una persona difícil de tratar, con frecuentes enfrentamientos con el equipo de producción. Sin embargo, el momento culminante de controversia ocurrió en la última temporada de la serie, cuando los Connor ganaron la lotería. Este giro en la trama enfureció a los fanáticos, ya que muchos preferían que la familia siguiera siendo humilde y enfrentara las adversidades con humor. El desconcertante final trató de explicar que en realidad nunca se hicieron millonarios y que todo fue una fantasía escrita por la protagonista en un guión, pero no logró satisfacer a la audiencia.
La serie regresó 20 años después con el elenco original, en una 10ª temporada que continuó las vidas de los personajes. Los Connor volvieron como si el controvertido final de 1997 nunca hubiera ocurrido. Dan, interpretado por John Goodman, sigue vivo, lo que dio lugar a bromas sobre su resurrección en la trama. Darling, interpretada por Sarah Gilbert, vive con sus hijos y su relación con David, Johnny Galecki, es un tema recurrente. El personaje de Becky, interpretado por 2 actrices diferentes en la serie original, vuelve a ser interpretado por Alicia Goranson, y Sarah Chalke, conocida por Scrubs, aparece como Andrea, una mujer interesada en ser vientre de alquiler. Lamentablemente, el personaje de Becky queda viuda debido a la sobredosis de Glenn Quinn, quien interpretó a su esposo Mark. Estelle Parsons, la veterana actriz de 90 años, regresa en plena forma y protagoniza una escena memorable en la que su hija Jackie le da un beso en la boca, recordando un controvertido beso entre Roseanne y otra mujer en la serie original. A pesar del paso de los años, Roseanne ha mantenido su esencia, aunque quizás se ha vuelto un poco más ambigua. En esta nueva etapa, vemos a Roseanne involucrada en situaciones inusuales, como robando en el supermercado o trabajando como conductor de Uber. Además, se enorgullece de su apoyo a Trump, lo que la coloca en desacuerdo con su hermana de tendencia liberal. Un momento destacado en la serie es cuando Roseanne agradece a su hijo DJ por hacer América grande otra vez al servir en Siria. DJ, que está casado con una mujer negra y también es militar, confía en su esposa para cuidar de su hija mientras él continúa su servicio. Jerry, el 4º hijo de Roseanne, trabaja en un barco pesquero en Alaska. Aunque la serie fue renovada para una 11ª temporada, la decisión fue revertida por ABC. Esto ocurrió después de que Roseanne Barr hiciera comentarios racistas e islamofóbicos en Twitter, comparando a la exfuncionaria de la administración Obama, Valerie Garrett, con el personaje del Planeta de los Simios. Estos comentarios fueron condenados por la cadena y llevaron a la cancelación del programa. Sin embargo, ABC anunció planes para continuar la serie sin Roseanne dando lugar a The Conners, que se estrenó en octubre del 2018. En esta nueva etapa, Roseanne, el personaje, fallece debido a una sobredosis de narcóticos. La vida de Roseanne Barr proporcionó una rica fuente de inspiración para los guionistas. Nacida en Utah en 1952, provenía de una familia judía de clase trabajadora. A los 16 años, sufrió daños cerebrales en un accidente automovilístico y tuvo a su primer hijo, al que dio en adopción mientras estaba en el hospital. A los 16 años, se unió a una comunidad hippie, conoció a su primer esposo, con quien tuvo 3 hijos. Durante ese tiempo, trabajó como camarera y realizó actuaciones de comedia stand-up en locales. Su estilo irreverente y vulgar llamó la atención de los productores de televisión, aunque inicialmente rechazó el papel de esposa en Matrimonio con Hijos, pues esperaba ser la protagonista de su propio programa. Finalmente, los creadores de la obra de Bill Cosby le ofrecieron una serie a medida, y a los 36 años, Roseanne se convirtió en la figura central de su propio programa de televisión. Contame, ¿qué es lo que más recordás de esta serie? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.